Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda emisión del conversatorio, si Dios quiere, repensando el fenómeno religioso en su segundo ciclo. En este ciclo tenemos como tema, como elemento central, la relación entre religión y género, y en esta segunda emisión vamos a platicar sobre el tema de homosexualidad y cristianismo. Justamente el tema de los homosexuales también es el reino de los cielos. Y para eso vamos a tener a tres grandes invitados que nos van a compartir sobre sus conocimientos, investigaciones, sus experiencias, sus opiniones. El primero de ellos los voy presentando. Tenemos a Manuel Andrade, que lo tenemos en la pantallita derecha. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Es actualmente estudiante de la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, o CIESAS, el gran y prestigiado CIESAS de México. Y actualmente también es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, En segundo no, lugar, muchas gracias a ustedes. ¿Mandé? no, perdón, Eh, continúa, te interrumpí. no, muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez, ahora en un tema mucho más cercano a lo que pues yo trabajo, o más específico, más bien, a lo que yo trabajo, que es lo de la homosexualidad, género y religión, en especial cristianismo. Y bueno, pues yo vengo de una experiencia de hacer trabajo de campo muy largo con iglesias incluyentes, pero ahorita lo que estoy trabajando son un estudio antropológico en México sobre esfuerzos de cambio de orientación sexual o ECOSIG, o las popularmente llamadas terapias de conversión. Entonces, lo que me he dado cuenta aquí en México es que pues es una variedad de ECOSIG y de prácticas que se dan aquí en México. Todo lo he trabajado a partir de las narrativas de personas que han estado en este tipo de prácticas, de diferentes prácticas. Entonces, me he dado cuenta que todo este tipo de prácticas eh, se basan en dos cosas, tienen como dos bases. Una, que la homosexualidad se puede cambiar o se puede suprimir, y otra, que la homosexualidad es mala, es dañina, y por eso es que se tiene que cambiar o se ofrece este apoyo para cambiarse. ¿Y por qué es mala? Pues se basa en la religiosidad cristiana, en la moral cristiana y en la ideología cristiana de que la homosexualidad es mala, para lo cual sí se retoman ciertos pasajes de la Biblia en los que dicen pues que esto es malo, que es pecaminoso, pero también si hacemos una historia sobre la moral cristiana y sobre la ideología cristiana occidental, pues nos damos cuenta cómo esta ha sido este rechazo hacia la homosexualidad, pues ha sido una construcción que se ha reforzado bastante a lo largo de la historia del cristianismo occidental. Y hoy en día se retoma mucho también una perspectiva más científica y biológica de ver al sistema sexogénero como una dualidad, hombre y mujer. Entonces se basa en una base empírica en la que hay un macho, un varón y una hembra. Obviamente se deja de lado las variedades intersexuales, pero se basan como en estas dos posturas, varón y hembra. Entonces Dios así los hizo, los creó hombre y mujer, y entonces pues la base para estos dos es que procreen y que tengan pues hijos, se casen en un matrimonio, que también el matrimonio se ha reforzado y ha sido como también una construcción cristiana muy importante que sobre todo se cimentó en el Concilio de Trento. Y bueno, es como la base actualmente, ¿no? Como si todo este bagaje histórico que se trae en contra de la homosexualidad, estas posturas bíblicas y también hoy en día esta base científica de ver a como hombre-mujer, entonces solamente es aceptable la heterosexualidad. Entonces, esta postura cristiana que está presente en todos los tipos de ECOSIG, desde los que son abiertamente cristianos, de instituciones cristianas, hasta los que son supuestamente laicos, como psicólogos o como los retiros de cuarto y quinto paso, pues también tienen una base cristiana muy, muy fuerte y retoman esto, ¿no? Esta base de que la homosexualidad es mala por estas cuestiones. Entonces, esta es una postura como la postura más hegemónica y más ortodoxa de la iglesia cristiana, tanto la católica como las evangélicas, de ver a la homosexualidad como algo
dañino y que por lo tanto no va con el cristianismo y que se tiene que corregir, ¿no? Pero como les digo, esta nada más es una postura, pero es la postura más conocida y más hegemónica. Muchas gracias, Manuel, por abrir con este panorama un poco complejo, ¿no? De lo que tú trabajas. Muchas gracias por eso. Y ahora le pedimos a nuestro segundo ponente, a David Vilchi, si quiere igual introducirnos un poco sobre cuáles son las posturas del cristianismo ante esta relación entre cristianismo y homosexualidad. Les presento brevemente a David. Él es maestro en ciencia política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y licenciado en filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium. Con un semestre de intercambio en la Universidad Autónoma de Madrid, sus intereses de investigación son comportamiento político de los creyentes, formación de identidades sexorreligiosas y pobreza, desigualdad y religión. Actualmente es profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium. Pues cuando gustes, David. Muchísimas gracias, Eric. Igual quiero agradecer la invitación a participar en este espacio, el cual me parece que es muy valioso para el diálogo. Y pues quisiera iniciar comentando o continuando lo que había ya puesto sobre la mesa Manuel. Particularmente trabajo desde el catolicismo, trabajo catolicismos, y es algo muy curioso que, a diferencia de lo que sucede con otros temas, por ejemplo, con el aborto, en esta materia hay una variedad, una diversidad de posturas dentro del mismo seno de la Iglesia, que esta gran variedad tanto de grupos como de posturas se puede ver de diferentes maneras. Por ejemplo, en cuanto a grupos, además de aquellos que si buscan, se asemejan y utilizan estas terapias de reconversión, hay otros grupos que están, por así decirlo, muy cercanos a la tradición de la Iglesia, que no necesariamente pueden entenderse como que quieren o que realizan terapias de reconversión, pero que sí tratan de enseñar a vivir en la castidad, que es la propuesta de la Iglesia. Esto, por ejemplo, grupos como Kudash, muy cercanos a la tradición, pero ahora sí podemos ver que hay una especie de abanico y de espectro de grupos de apoyo a miembros de la comunidad LGBT, que van acercándose o alejándose, pero que se mantienen al margen de la institución. Incluso aquellos que pueden estar más contestatarios, que pueden estar como que más activistas, se mantienen dentro del margen de la institución. Es algo que también llama la atención, porque incluso tienen cercanía no solamente con prelados, que eso digamos como que siempre se puede tener, sino también con obispos. Polémicos, claro está, pero por ejemplo don Raúl Vera o el reciente cardenal norteamericano, que ha tenido ciertas posturas que pueden interpretarse de uno u otro lado. Pero lo que voy es que, a diferencia de lo que sucede con otros temas, sobre hay una amplia variedad, incluso dentro de la misma estructura eclesial, que claro, como bien comentaba, ¿no? La visión negativa sobre la homosexualidad es la que es hegemónica, pero que sí hay una salvaguarda más grande, ¿no? Por ejemplo, unos grupos muy famosos son los de Dignity en Estados Unidos o la Red Católica Arcoíris en el caso de México. Entonces, es algo que llama la atención. Vale, muchísimas gracias, David. Vemos que el problema, podemos llamarlo así, un problema de investigación, un problema de relaciones sociales, más que un problema en un sentido negativo, es justamente la complejidad de todos estos elementos que relacionan el cristianismo y la homosexualidad o simplemente la no heterosexualidad. Entonces, en este momento les quiero presentar a nuestro tercer ponente, igual si quieres dar una pequeña introducción para poder empezar este debate. Es René Tech, él es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán, es candidato a doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile y becario de doctorado nacional ANI. Sus principales intereses de investigación están en el neopentecostalismo en América Latina, la relación evangélicos y política, la relación religión y diversidad. Adelante, René, cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del seminario. Bueno, en realidad yo trabajo más con evangélicos, con grupos neopentecostales, pero en este andar, en esta investigación de campo que llevo haciendo con estas iglesias, el tema de la diversidad sexual y del género ha sido un elemento recurrente, ¿no? Y como los colegas han mencionado,
hay un gran abanico de posturas respecto a la homosexualidad. Es un tema sumamente polémico, controversial, sensible, y sobre todo en este escenario actual político, ¿no? En el que hemos visto cada vez movilizaciones de las minorías sexuales con más fuerza, ¿no? Tenemos también avance en procesos legislativos a favor de los derechos sexuales. Y al contrario, también tenemos una presencia fuerte de grupos que están en contra de estos derechos. Entonces, el tema de la homosexualidad es un tema recurrente en la opinión pública, pero también llega a los grupos religiosos, ¿no? Porque muchos de los líderes o de los creyentes no pueden ignorar esta realidad. Entonces, llegan a sus iglesias muchas personas que se consideran homosexuales y ahí entran como en choque, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar este tema, ¿no? Entonces, como decía David, también en el mundo evangélico hay una diversidad de posturas. La tendencia definitivamente es la de considerar a la homosexualidad como un pecado, ¿no? Se acepta a la gente homosexual a la iglesia, pero no se acepta su práctica o su pecado, entre comillas, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? En la gran mayoría de las iglesias evangélicas puedo decir que así es, por la experiencia en la investigación. Sin embargo, también encontramos otro tipo de iglesias donde hay algunas que, además de acoger a las personas de la diversidad sexual, también aceptan su orientación, ¿no? Estas iglesias son una minoría, pero existen, ¿no? Y una tercera tal vez podría ser las iglesias que de plano ni siquiera reciben a personas de la diversidad sexual, por lo tanto no aceptan la orientación, ¿no? Hay un rechazo contundente a la diversidad sexual por considerarla abominación, aberración y todos estos adjetivos que aparecen en algunos versículos bíblicos y donde ellos toman como base para entender la diversidad sexual y actúan de esa manera, ¿no? Entonces, vemos que también hay una gran diversidad de posturas y también habría que ver en lo que opinen los líderes o la institución de la iglesia, ¿no? La iglesia como institución y lo que opinen, por ejemplo, los creyentes, ¿no? Que a veces puede discrepar de la opinión formal institucional con lo que los creyentes opinen, porque los creyentes también viven experiencias muy particulares, entonces ahí se cruzan muchas maneras de pensar a partir de las historias personales de cada uno. Muchas gracias, René, por esta pequeña introducción, y justo quisiera enlazar todo esto que nos han comentado de sus experiencias, sus posturas, lo que ustedes conocen, han trabajado, que es verdaderamente complejo. Pues si nos pudieran hablar un poquito sobre justamente un poco más de estas posturas que juegan con esta idea de aceptación de la homosexualidad y el cristianismo, como podrían ser las teologías queer, se me ocurre, como podrían ser las iglesias incluyentes que hablaba René. ¿Qué pasa con estas posturas que dicen, bueno, sí es posible hablar de cristianismo y homosexualidad, el cristianismo realmente no es malo? ¿Qué pasa con estas posturas? No sé quién gusta comenzar. No sé, creo que sí es muy importante que tratemos el tema de las iglesias incluyentes y de la teología queer, pero no sé si René quiera ahondar sobre eso. O yo doy como una pequeña introducción, ¿no? Porque justamente la otra vez que nos reunimos estábamos hablando cómo incluso, bueno, para los que no conozcan, las iglesias incluyentes son iglesias evangélicas, cristianas, que aceptan la homosexualidad y que incluso están dirigidas hacia la diversidad sexual, que no ven la homosexualidad como un pecado. Muchas de ellas se basan en interpretaciones bíblicas que te dicen, no, pues la homosexualidad realmente no es un pecado. La Biblia ha sido interpretada de una manera pues errónea a lo largo de los años, y hay como interpretaciones que te dicen que esas bases que se utilizan para decir que la homosexualidad es un pecado, pues no es así, ¿no? Pero también dentro de este mundo que son las iglesias incluyentes, ya nos hablaba David de Dignity, están las iglesias evangélicas incluyentes, está la iglesia de la Comunidad Metropolitana, que aquí en México tiene una característica más ecuménica. Igual hay diferentes posturas, ¿no? Yo con las que he trabajado sí retoman estas teologías queer
que te dicen que la Biblia realmente no condena la homosexualidad, mientras que hay otras que no le prestan tanta atención a la Biblia, como la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, ¿no? Que te dicen, o sea, a lo mejor, pues sí dice eso, pero pues también estuvo escrita en un contexto que era muy misógino, que era muy homofóbico, y pues nosotros nos basamos más como en la idea de que Dios es amor. Entonces, incluso ahí también hay como una variedad de posturas. Sí, Perfecto, gracias, Manuel. wow. Sí, lo que pasa con las iglesias incluyentes, que bueno, en el mundo evangélico es una minoría, ¿no? La realidad es que son pocas y las que son pequeñas también, ¿no? Recientemente ha ido incrementándose, ¿no? La búsqueda de espacios donde pueda comulgar la sexualidad disidente con la fe cristiana, ¿no? También gracias a los medios, no a los medios de comunicación más que nada, sino a las redes sociales, ¿no? Gracias a las redes sociales de alguna forma se ha difundido estas nuevas interpretaciones o acercamientos a los textos sagrados. Las teologías queer, que en Latinoamérica hay también una resignificación de lo queer como lo marica, ¿no? Las teologías maricas, para entender igual como esta disidencia desde lo latinoamericano, y son iglesias que originalmente, por lo general, surgen desde las denominaciones del protestantismo histórico, ya sean metodistas, presbiterianos, ¿no? Que en algunas comunidades comienzan a repensar, ¿no? Los elementos básicos de la sexualidad, de la familia, del matrimonio, ¿no? Y debido a que hay personas que están tratando de lidiar entre su sexualidad y su fe y no encuentran como espacios donde puedan integrarse, ¿no? Entonces, estas teologías lo que hacen, como decía Manuel, es reinterpretar los textos bíblicos desde otras perspectivas, ¿no? Hacen una crítica también teológica de las palabras que utilizan las traducciones al español de la Biblia, donde se menciona la homosexualidad, ¿no? O el acto de varón se echa con varón y ese tipo de oraciones. Entonces, hacen un estudio crítico de eso, llegan al idioma original y hay toda una discusión teológica al respecto de lo que significaba eso en su contexto histórico, ¿no? Entonces, hasta ahora la teología tampoco se pone de acuerdo, ¿no? Por un lado dicen que efectivamente sí hace referencia al acto homosexual y por otro lado dicen no, se refería a otra cosa completamente distinta. Y entonces, en esa discusión, las teologías queer lo que hacen es aprovechar que existen líneas de fuga o lagunas en las interpretaciones y construir una nueva interpretación, ¿no? Donde se pueda aceptar la homosexualidad, ¿no? como identidad sexual. Entonces, estas iglesias incluyentes son muy interesantes porque si bien en el mundo evangélico también son marginadas, no se les reconoce por lo general como iglesias cristianas por estas otras interpretaciones que tienen. Y, sin embargo, hacen un trabajo bastante atractivo en cuanto a que logran jugar con estos elementos y, por lo tanto, se generan nuevos espacios, ¿no? Y esto responde también a los procesos de mutación religiosa que vivimos en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Donde a partir de ciertas demandas de las personas, de los sujetos creyentes, ciertas necesidades, ¿no? Ciertas experiencias particulares, se van tejiendo nuevas concepciones de la divinidad o de Dios o de la vida cristiana, ¿no? Entonces, por ahí va como esta tendencia de las teologías marica o queer y es un fenómeno súper interesante para observar. Muchas gracias, René. Y justo aquí mencionar algo interesante, que justamente las teologías desde 1950 han enraizado, ¿no? La teología responde a un contexto. La teología interpreta la Biblia, interpreta las enseñanzas divinas, las enseñanzas tradicionales a partir de contextos. Y esto permite muchas veces este tipo de
interpretaciones, reinterpretaciones, relecturas que ahorita están explotando, por ejemplo, en las teologías queer o las teologías maricas o en las teologías de las iglesias incluyentes. No sé si David quiere agregar algo o quieren que pasemos a la siguiente pregunta. Sí, nada más unas cuantas cuestiones. También llama la atención que, como bien se dice, ¿no? Esta teología queer, pues quizás las teologías, perdón, queer, son todavía hasta cierto punto, están, ¿cómo se dice? Son disidentes o se encuentran, y son minorías al mismo tiempo, pero que van ganando espacios. Me llamó mucho la atención que en este año, precisamente, en una de las presentaciones del número de la revista Concilium, que es una revista católica, teológica, internacional, de prestigio internacional, con Niki Lobstan y todo el glamour de la vieja censura, le dedicó uno de sus números precisamente a la teología queer. Entonces, además hay espacios institucionales también muy polémicos, pero en los cuales se va ganando poco a poco espacio. Sin embargo, sí es una cuestión que sigue siendo bastante marginal, y porque como comentaba Manuel y también reconocía René, ¿no? Para bien o para mal, la postura normativa o la postura hegemónica, al menos desde el caso del catolicismo, sigue siendo bastante tajante al respecto. Pero es una cuestión que incluso la pone, no quiero decir contradicción, pero sí en tensión consigo misma. Por ejemplo, el famoso número del Catecismo de la Iglesia Católica, que enseña que al homosexual se le debe tratar con respeto, cuidando su dignidad, y al mismo tiempo se condena el acto como el acto homosexual como un acto desordenado. Y esto está presente en varios documentos de la Iglesia. Hay uno que me causa entre risa y escándalo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en el mismo número dice que es injusto y hay que luchar en contra de las injusticias que atacan al homosexual, pero que al mismo tiempo no debemos de sorprendernos que avance en actitudes violentas y irracionales si seguimos aceptando este tipo de cuestiones torcidas. Es algo que llama la atención, y que es una tensión, por no decir contradicción, que está presente dentro en los mismos senos de los documentos normativos, entre esta dimensión de respetar la dignidad de la persona y dos, la vinculación que se hace entre la misma homosexualidad y su identidad con el pecado. Muchas gracias, David. Justamente sobre esta relación que hablaba Manuel, que tocó ahorita Vilchis un poquito más amplio, la cuestión del pecado. Ya René nos comentaba justo que hay interpretaciones bíblicas que nos hablan de sí, justamente la Biblia se refiere a la homosexualidad, otros no, se refiere a cualquier otra cosa. Pero algo que ha estado muy reciente, muy alto en los discursos recientes, tanto católicos como evangélicos, como de diferentes denominaciones cristianas, es justo la relación de la homosexualidad con el pecado. No sé si quieran contarnos qué pasa con esto. Realmente hay este punto fuerte de las teologías oficiales, institucionales, con el pecado, o es algo más de los últimos años, es algo más de interpretación, o cómo se está trabajando esta idea del pecado. Y antes de quien quiera contestar, dígame para darle la palabra, comentarles que tenemos la sección de preguntas, comentarios en Facebook. Quien quiera sumarse, vamos a dar atención y respuesta después de estas rondas de preguntas a todo lo que ustedes nos estén comentando. Entonces, no sé quién quiera comentarnos sobre esta relación con el pecado. Sí, Manuel, es que no te veo, perdón. Entonces. Sí. Bueno, igual son diferentes posturas, igual dentro de las mismas iglesias incluyentes hay diferentes posturas, ¿no? Hay quienes dicen que se basan como en esta idea bíblica, de que la homosexualidad no es un pecado, entonces como tal no hay problema. Otras en las que dicen, pues a lo mejor sí, los actos sexuales son un pecado, pero también está muy presente una postura en la de que la salvación no se da por actos, sino por fe. Y esa es una postura muy importante, por lo menos en las iglesias evangélicas en México, todas las que vienen de Comunidad Cristiana de Esperanza, que han sido ya varias. Esa es una postura muy, muy importante, ¿no? De que independientemente del pecado, todos somos pecadores, todos los seres humanos, como seres humanos, somos pecadores, pero la salvación no se da por actos, por dejar de pecar o no. Sí se trata de dejar de pecar, de disminuir los pecados, de seguir el camino de Cristo, que eso a la vez hace que se haga una transformación en el corazón para que dejemos de lado los pecados, pero al final de cuentas, la salvación no es por actos, sino por fe.
Entonces creo que esa es una postura interesante, como que le da la vuelta un poco a esta noción de pecado. Gracias, Manuel. Sí, y justamente la cuestión del pecado, o sea, desde el mundo evangélico por lo general se entiende el pecado como un alejamiento de Dios, ¿no? Entonces la santidad representa este acercamiento a Dios y uno tiene que llegar ante Dios libre de pecado, ¿no? Tratar de luchar contra esas actitudes o esas acciones que están en contra de los mandatos divinos, ¿no? La homosexualidad se considera un pecado, pero aquí habría que ver, igual entender, o sea, ¿qué es un homosexual para estos grupos también, ¿no? El homosexual es aquel que siente atracción hacia personas de su mismo sexo o es aquel que practica relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Porque uno puede tener atracción, pero no necesariamente practica, ¿no? la acción sexual. Entonces, ¿cómo se entiende desde estos grupos la homosexualidad como pecado? Y aquí es muy confuso porque los mismos creyentes tampoco han profundizado en eso, ¿no? En muchos de los casos, iglesias en las que yo he podido hacer entrevistas y hablar de estos temas, existe poca claridad al respecto, ¿no? Entonces, y también por el hecho igual de que en las iglesias poco se toca el tema de la educación sexual, a menos que sea para condenarlo como pecado, entonces también hay bastante, hay poco conocimiento al respecto, ¿no? En la Biblia, las traducciones al español, la mayoría de las traducciones se usa la palabra homosexual o algunas frases que hacen referencia al acto homosexual y son varios versículos que lo abordan. Entonces de ahí se toma, ¿no? El mundo evangélico es bibliocéntrico, entonces lo que se dice en la Biblia es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que se debe pensar. Pero sí, existen, como Manuel está trabajando con los ECOSIC, también en los retiros espirituales, en reuniones de jóvenes donde se toca el tema de la sexualidad, es muy recurrente encontrar discursos para ayudar a los jóvenes para dejar de ser homosexuales o reprimir sus sentimientos, etcétera, ¿no? Tengo varias historias de vida por ahí que me relatan episodios bastante fuertes al respecto, ¿no? En retiros espirituales donde se les hace hasta oraciones para sacar el espíritu de la homosexualidad, ¿no? Como si fuera una fuerza externa, ¿no? Que está dentro de una persona y es lo que le provoca ser homosexual, ¿no? Entonces ahí hay varios matices que tal vez necesitamos igual ayuda de la teología para poder también entender estas formas de pensar al respecto, ¿no? del pecado y la homosexualidad. Sí, en este mismo sentido, por ejemplo, es algo curioso. El caso del catolicismo y en general me parece que también de otras tradiciones, pues la homosexualidad desde siempre ha sido pecado. Lo cual no debe sorprendernos porque, pues, prácticamente, si uno se pone a revisar esto con calma, prácticamente, parafraseando a cierta caricatura, prácticamente todo es pecado, ir al baño es pecado. La cuestión está de que, por ejemplo, son pecados que atentan contra el orden normal de la modalidad sexual. Pero lo que llama la atención es que a diferencia de otros pecados, la homosexualidad ha tenido, o se ha vuelto protagónico. Entonces, por ejemplo, atentan contra el mismo mandamiento el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, ese no se condena tan severamente como si se condena la homosexualidad. O uno que me llama mucho la atención, que es un argumento que ocupan algunos grupos. Si uno hace una revisión histórica, nos podemos dar cuenta que incluso en los padres de la iglesia sí se condena la homosexualidad, pero se condena más enérgicamente la usura. Y hoy en día la usura, que también está bíblicamente condenada, no se condena con la misma fuerza que la homosexualidad. Entonces es algo que sí ha ganado, o sea, sí es un pecado, pero es un pecado que ha ganado mucho protagonismo en las condenas y que otros pecados no han tenido la misma. Y en este sentido, dentro del catolicismo, pues tiene también mucho peso la tradición. Y es que es algo, por ejemplo, en el 75, la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento en el cual hablaba parcialmente sobre la homosexualidad y ahí hizo una distinción que sería célebre. Había que distinguir entre el acto y la tendencia. El acto homosexual es pecado, la tendencia no.
¿Qué provocó esto? La misma Congregación para la Doctrina de la Fe, algunos años más tarde, en el 86, sacó otro documento donde dijo, a ver, o sea, sí hay que distinguir entre acto y tendencia, pero esta distinción ha causado interpretaciones muy benevolentes. Entonces, lo que ahora decimos, en el 86, es que la misma inclinación debe ser considerada objetivamente desordenada. Es decir, ya ni siquiera el acto, ya la inclinación por sí misma ahora es considerada objetivamente desordenada. Entonces aquí vemos cómo va este avance y que se traduce en esta tensión que hablaba antes, porque por un lado se reconoce y se acepta que hay que cuidar y acoger al homosexual, pero por el otro lado, el único camino que se le da es la abstinencia sexual total y absoluta. Se justifica tácitamente la discriminación activa por odio contra personas homosexuales, se justifica la discriminación laboral en áreas relacionadas con el empleo y la familia, no admite homosexuales al sacerdocio, hace obligatorio a todo católico oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, no recomienda el uso de espacios pastorales y parroquiales para el apoyo a personas homosexuales. Es algo que es una de estas tensiones. Dentro de estas tensiones, otra cosa que me parece sumamente preocupante es que en muchos círculos, incluyendo en altos niveles de la jerarquía, se ha hecho una identificación entre la homosexualidad con la pederastía, y me da la impresión de que parecía que se quiere usar como chivo expiatorio. Ante el problema de la pederastía, ¿cuál es la causa? La ideología homosexual que se ha metido dentro de la jerarquía y de la iglesia y que quiere destruirla desde adentro. Lamentablemente es un discurso que está presente incluso en muchos jerarcas cuando hablan de que lo dicen así expresamente, de que la homosexualidad es la causa de la pederastía. Y no solamente eso, sino que también ha permeado en el imaginario de muchos católicos. Entonces no solamente se subraya que es un pecado, sino que es un pecado que causa un pecado más grave, ¿no? Y por otro lado, ya con esto termino esta participación, que en esta misma línea de que se ha sobrevalorado o sobredenunciado, mejor dicho, la homosexualidad, tanto así que uno de repente se pone a leer ciertos comentarios en redes sociales, incluyendo los que promovieron este mismo encuentro, donde parece que actualmente lo esencial de ser católico es ser antigay y antiaborto. Pareciera que pasa a un segundo plano la fidelidad a Roma, pareciera que pasa a un segundo plano la confesión del credo niceno-constantinopolitano, y parecía que ahora lo que sí te identifica como católico frente a lo que no, es ser anti-gay o es ser antiaborto. Entonces, es una de las cuestiones tensas que surgen precisamente de este desarrollo de lo que denomina una sobre enjuiciamiento del pecado de la homosexualidad. Sí, yo quisiera decir algo igual al respecto. También habría que ver este otro lado, ¿no? De que esta misma tensión de la que menciona David también hace replantearse a uno, a los que son miembros de las iglesias con una concepción heteronormada, ¿no? De la sexualidad. Por ejemplo, entrevistaba a un pastor de una iglesia evangélica y tocamos el tema de la homosexualidad, del matrimonio igualitario, el aborto, etcétera, y me dice, mira, yo no predico estos temas en la iglesia, ¿no? Porque yo en mi congregación tengo pañuelos verdes y también tengo celestes, ¿no? Entonces tengo de todo y yo no puedo asumir una postura desde aprovechar el púlpito para promocionar de alguna manera mi postura al respecto, ¿no? Y me dice, y el tema de la homosexualidad, te soy honesto, hasta ahora no lo tengo resuelto. No sé, no puedo darte una conclusión, porque empieza a relatar una historia que tuvo de a su iglesia habían asistido esporádicamente una pareja de mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, en una de esas, una de ellas le habla a la pastora, la esposa del pastor, y le pide que si pueden ir a visitarlas porque una de sus hijas estaba enferma, ¿no? Ellas tienen 6 hijas en total, 3 de cada una, y viven juntas, viven en unión civil, etcétera, ¿no? Y el pastor, bueno, vamos, ¿no? Es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Y apoyar a la gente de nuestra iglesia. Entonces llegan a la casa y pues, o sea, él se impacta porque él nunca había entrado a esa casa y es una familia normal, ¿no? O sea, están los hijos, etcétera. Y ahí oraron por la hija, les invitaron a comer,
etcétera, y una de las mujeres le dice al pastor, pastor, queremos ya congregarnos más a menudo en su iglesia, queremos participar más, muchas gracias por lo que ha hecho con nosotras, etcétera. Y el pastor ahí como dice, pues claro, adelante, pero él me contaba, yo en ese momento dije, oh Dios, ¿en qué me estoy metiendo, no? O sea, ¿qué va a pensar la congregación cuando lleguen ellas dos con sus hijas, como si fueran una familia, ¿no? Y todo este tipo de cosas que él le hizo replantearse su propia postura al respecto, ¿no? Entonces me decía, mira, yo no puedo decirle nada a ella, o sea, es ellas y su relación con Dios, ¿no? O sea, Dios va a tratar con ellas, Dios, si Dios quiere que vayan por otro camino, Dios lo va a hacer, pero no me corresponde a mí, ¿no? Encauzarlas hacia a un modelo el cual yo creo que es el correcto, ¿no? Entonces, este tipo de procesos internos, individuales, ¿no? que cada persona creyente tiene al enfrentarse a esta realidad, ¿no? También hay que reconocer que existen esos procesos y que están surgiendo en las iglesias que podríamos decir más conservadoras, ¿no? Entonces, hay todo un panorama que así como salen el lado más reaccionario y fundamentalista y vamos a marchar en contra de los homosexuales, también está otro lado que busca entender, ¿no? Busca empatizar, busca identificar cada historia, porque cada experiencia es única, particular, cada persona igual tiene su propia historia, entonces no dejarse llevar por eres blanco o eres negro, sino conocer todos esos grises, todos esos matices que existen y ir actuando a partir de las experiencias propias, ¿no? Particulares. Muchas gracias, René. Vamos a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Y justo quisiera rescatar dos ideas claves que han dado en esta última ronda, que justamente es que no hay una sola postura sobre la homosexualidad. No podemos decir que la Iglesia Católica o que las iglesias evangélicas o que los testigos de Jehová o que los budistas tengan una postura oficial que todos los creyentes están abrazando, porque vemos que es un poco más complicado que eso. Entonces, la segunda idea que quisiera rescatar es que justamente se ha repensado esta relación. A veces se le ha dado más valor, como diría Vilchis, se está sobre representando el tema de la homosexualidad y se están dejando de lado otros temas que han sido igualmente importantes en la historia de la cristiandad, ¿no? Entonces, rescatando estas dos ideas, quisiera hacerles dos preguntas encadenadas. La primera, evidentemente, que es la pregunta que nos hace un poco articular este conversatorio, es si es posible entonces ser cristiano y ser homosexual. Esto teológicamente es posible, en la práctica es posible, y ligado a esto, ya que Vilchis nos dice, ejemplificando muy bien con la Iglesia Católica, que hay un código, por llamarlo de alguna forma, un catecismo, que nos está dando pautas sobre cómo tratar esta condición homosexual. Entonces, se nos están dando ciertos marcos de exclusión, ciertos marcos de poder, ciertos marcos de discriminación inclusive hacia los homosexuales. Entonces, ¿qué pasa con los homosexuales que a pesar de todo eso deciden quedarse en las filas de alguna iglesia cristiana? ¿Qué pasa con esta necedad, si lo queremos ver así, de que los católicos homosexuales sigan yendo a misa, sigan yendo a Semana Santa, que los evangélicos sigan yendo a culto, que sigan haciendo las labores de las iglesias, las labores sociales, por ejemplo? ¿Qué pasa con estas situaciones? No sé quién quiere empezar. Si me lo permiten, me gustaría decir un par de palabras al respecto. En primer lugar, que quizás la pregunta debería de orientarse a cómo es que es posible, porque de facto se da. De facto, hemos mencionado de diferentes grupos, comunidades, en diferentes niveles, de facto se da. Entonces, realmente la pregunta es ¿cómo? ¿Y por qué? Y dentro de esto me parece que hay dos elementos que pueden iluminar bastante al respecto, porque sin que sea evidentemente una respuesta acabada. Primero, que parece responder a esta cuestión de la religiosidad contemporánea. Esto no le gusta a los jerarcas ni a los prelados, pero una realidad es que los procesos de la secularización no mataron a la religión, no la llevaron al ámbito privado como lo habían profetizado, pero sí la transformaron. Y algo que dan cuenta varios sociólogos es de que, con diferentes nombres, ahora vivimos una religiosidad desregulada institucionalmente, o que crece,
una religiosidad desregulada institucionalmente, de collages y bricolajes, donde incluso en algunas posturas se tienen actitudes de fe y en otras se tienen actitudes un poco más seculares, de remiendo a la carta, diferentes nombres, electores, selectivos, etcétera. Hay muchos nombres para referirse a lo mismo, de que pareciera que hoy por hoy el creyente se siente perteneciente a una tradición, pero no regulado por esa tradición. Entonces de ahí que va poco a poco teniendo esta actitud, que algunos la condenarán, otros la celebrarán, pero que es una forma en que actualmente, al menos desde algunos estudios se ve y se explica esta religiosidad contemporánea, ¿no? Ese por un lado. Por el otro, que sí se habla de que se viven procesos de conciliación identitaria, que es un drama. Por ejemplo, dentro del catolicismo es un drama porque pareciera que el creyente católico, el católico homosexual, tiene de dos sopas: o mantiene la relación con su iglesia a costa del desarrollo de su identidad sexual, o buscan su desarrollo personal psicosexual a costa de la comunión con su iglesia, lo cual es un verdadero drama. O sea, porque se le está obligando al creyente a elegir entre dos aspectos fundamentales de su vida, su fe y su sexualidad, que uno, ahora sí, para los que estén en cualquiera de los dos lados, se le podrá hacer muy fácil decirle, pues desecha uno, pero no es tan sencillo, precisamente porque son partes constitutivas incluso de la misma personalidad. En este sentido, rápidamente quisiera decir que hay unos hallazgos, por ejemplo, de Weddell, que desarrolla una tipología de 4 tipos de cómo se desarrolla esta conciliación. La integrada, donde se logra la conciliación de ambas identidades; la liberada, donde se rechaza la religiosa; la en combate o embatallada, en battlet, donde se rechaza la sexual; y la desilusionada, donde está en una especie caótica donde no hay una postura clara. ¿Cómo se logra la integrada? Varios estudios han abonado a la idea de que hay al menos 3 características. La primera, un apoyo entre pares. Un apoyo entre pares, entre otras personas, en una dimensión comunitaria, entre otras personas que están en la misma situación, que se identifican como católicas y que se identifican como homosexuales. 2, la reinterpretación de la doctrina de la Iglesia. En estos puntos en concreto, en la moral sexual. Lo cual, dicho sea de paso, tampoco es tan complicado de pensar, porque hay que recordar que, por ejemplo, cuando salió Humanum Vitae, que cuando surge toda esta gran tradición de encíclicas morales, hay una gran oposición incluso dentro del ámbito católico, que fue lo que más llamó la atención de cuando salió esa encíclica. No solamente se opuso desde fuera, sino desde adentro. Y por otro lado, que no se rompe con la vía sacramental. O sea, no se rompe con la vía, y que esto lleva a, que es quizás lo que ha vuelto complicado, esto es lo que ha vuelto complicado, la situación de que son grupos reformistas que los ponen en tensión con la jerarquía, porque son grupos que no tienen pretensiones de salirse, sino que al contrario tienen pretensiones, o tienen el sueño de que la Iglesia pueda cambiar ciertos aspectos en esta postura. Muchas gracias, David. ¿Alguien más quiere complementar esta compleja relación? Sí, bueno, ¿por qué los homosexuales permanecen en las iglesias, y en las iglesias que tal vez detentan un discurso excluyente? Bueno, o sea, es sumamente complejo igual, pero creo que podemos abordarlo desde qué significa, por ejemplo, para la gente en general, qué significa asistir o congregarse en alguna iglesia, ¿no? O adscribirse a alguna religión. La dimensión simbólico-religiosa, ¿no?, en la que muchos se desenvuelven, esta necesidad de lo trascendental, ¿no?, que es algo súper potente para la vida cotidiana. Entonces, muchas de estas personas, al asistir, al convertirse, y eso pasa creo que más o sea, si hacemos como un contraste entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, hay más conversión hacia las iglesias evangélicas, y son conversiones radicales, no dramáticas de alguna manera, que por cuestiones, no sé, de adicciones o por índoles como bastante dramáticos, vaya, para repetir la palabra, se convierten en estas otras iglesias que les ofrecen de alguna manera una salida a esos problemas, ¿no? Entonces, estas conversiones dramáticas de alguna manera les marca la vida de la gente. Entonces, ya que se congregan, ya que se integran en una comunidad que los abraza, que los acogen, y luego surge este tema de la sexualidad, creo que es muy difícil para las personas poder desprenderse de todo eso, y de alguna manera deciden
aceptar las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Aceptar reprimir su sexualidad con tal de estar integrados a la comunidad o desde una significación tal vez mucho más trascendental, reprimir su sexualidad para agradar a Dios, ¿no? Creo que eso es una idea que para tal vez muchos de nosotros no tiene como tanto sentido pero para muchos otros creyentes sí, ¿no? O sea, eso los motiva, es una fuerza muy potente para ocultar esa parte de sí, ¿no? Entonces, por lo menos de lo que conozco en las iglesias evangélicas, las personas que se mantienen dentro de las iglesias es porque de verdad sienten o están convencidos de que estar ahí es como lo correcto o que los lleva a la salvación o los pone más cerca de Dios, ¿no? Pero también he encontrado otras personas que estando dentro de las iglesias viven su sexualidad libremente, pero ocultándolo a la iglesia, ¿no? Sí, ok, para mí tal vez ellos piensan la homosexualidad no es un pecado, pero bueno, esta es mi iglesia y tengo que congregarme aquí, pero mi relación con Dios es algo personal, único, y voy a vivir a la manera que yo considere. Y eso también es parte como de estos procesos de creatividad religiosa, ¿no? Que encontramos en los sujetos de ir y tomar y resignificar y transformar y etcétera, ¿no? Como esta idea de creyente a mi manera, católico, cristiano a mi manera, que eso es algo que está sucediendo hoy en día y por eso no podemos generalizar, no podemos reducir la fe o la postura moral de un creyente, de un cristiano, a la idea que predican los líderes o la institución, ¿no? O sea, la gran cantidad de creyentes pueden tener muchas formas distintas de pensar, muchas experiencias únicas. Entonces, creo que eso ha sido un error en la opinión pública, inclusive en la academia también, ¿no? De reducir, de generalizar y bueno, tener en cuenta que el mundo cristiano es mucho más complejo de lo que pareciera ser. Muchas gracias, René. No sé si quieran agregar algo más para empezar a la última parte de este conversatorio, que es justamente la sección de comentarios. A mí nada más me gustaría agregar, igual retomando la idea de René, de la variedad de experiencias individuales, también en las iglesias incluyentes hay muchas historias desde mi experiencia que era, o sea, a diferencia de muchos que siguen como con la iglesia con la que crecieron o las creencias que traen de casa, otras personas que eran eclesiofóbicos por este mismo rechazo que sentían por su sexualidad, pero después de una experiencia religiosa, alguna experiencia cercana a la muerte, algún diagnóstico de VIH, tienen como este cambio hacia, o esta necesidad de una búsqueda hacia la religiosidad y hacia la espiritualidad, y en su caso lo encuentran en iglesias evangélicas incluyentes. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Entonces vamos a hacer la lectura de algunos comentarios. Algunos se han respuesto, o espero que hayan quedado respondidos a lo largo del conversatorio. Entonces vamos a proyectar una pregunta que es una pregunta larga, pero es un poco corta al final. Dice, ¿desde dónde y cuándo se tiene San Sebastián como santo de las homosexualidades? Vivo en una comunidad indígena de Michoacán, aquí veneramos a San Sebastián y hacemos una gran fiesta, pero aún en la comunidad nadie lo conoce como referente de la homosexualidad dentro de la iglesia. Yo quisiera darle respuesta rápida, porque justamente tiene que ver con el cartel con el que promocionamos el evento. Estamos San Sebastián al lado de los nombres de los ponentes del día de hoy, y hubo cierto elemento ahí interesante que nos decía, no, pues qué cartel tan sugerente. La idea es justamente usar un icono que ha sido tomado por algunos grupos cristianos, principalmente católicos, como un referente de homosexualidad. Sin embargo, esto no significa que sea oficial. Justamente la historia de San Sebastián se ha relacionado por algunas interpretaciones por la idea de, pues, un santo que realmente tuvo una condición homosexual, siguiendo los términos de crítica católica que hemos usado, que pues fue asesinado, fue martirizado como cualquier otro santo mártir, sin ninguna otra diferencia. Y justamente por ahí se enlaza este papel. O sea, se ganó su santidad por ser un mártir, por ser alguien que predicó la palabra y no por ser homosexual.
pero justamente es un ejemplo por el que se le ha tomado por algunos grupos, principalmente católicos, como un referente por esta misma idea que nos han platicado. La condición de homosexualidad no es determinante, como podría ser cualquier otro elemento. Nos comentaba Vilchis, en un tiempo pues la Biblia condenaba la usura y ahora pues nadie le pone atención. Entonces justamente San Sebastián, si era homosexual o no, no lo sabemos, pero se ha tomado esta idea de, bueno, es un santo que pudo ser homosexual y aún así logró la santidad. Entonces es una condición ahí interesante que no es oficial, volvemos a lo mismo, pero se ha agarrado por algunos grupos católicos en esta idea, ¿no? Entonces, el siguiente comentario es de, aquí está. Dice, me parece importante también en algunos momentos revisar los temas de sexualidad impartidos en los seminarios, diocesanos y otros. También muchos homosexuales ven ahí una posible salida de los problemas sociales. No sé si alguien quiere opinar con respecto a este comentario o pasamos al siguiente. Sí, me parece que es sumamente complicado precisamente por esta cuestión de tensión que comentaba hace rato dentro de la misma estructura de la iglesia. Entonces, por ejemplo, dado que en los seminarios se vive conforme a estas normativas y que sí está muy anclado por parte de la congregación, de la comunidad, se me acaba de olvidar el nombre, pero está muy anclado en la norma institucional que un homosexual no puede ser sacerdote. Entonces está clarísimo, está ahí. Entonces, si se interpreta al pie de la letra, eso implica que si un seminarista, si se declara homosexual, pues lo van a terminar removiendo. Y eso incluso ha pasado en este mismo año, me parece, hubo un escándalo de un sacerdote que trabajaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se declaró homosexual y pues lo sacaron, lo expulsaron de todo. Entonces, algo que se vuelve sumamente complicado precisamente porque se mantiene esta normatividad oficial y que realmente lo que pasa es de que pues, se obliga a vivir en la clandestinidad, para bien o para mal, porque al fin y al cabo es algo que uno, o sea, este drama uno lo va construyendo como puede, no lo expresa, y al no expresarlo, pues a veces sí puede tener salidas un tanto más bizarras, ¿no? O pues precisamente este fenómeno de la doble vida, de que pues por un lado soy muy ortodoxo, pero por el otro lado tengo mi vida secreta, pues es algo que lamentablemente la misma institución provoca por sus líneas oficiales. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo más o pasamos al siguiente? Paso a un comentario que justo acaba de llegar, que es un punto que hemos estado discutiendo un poco, pero quizá nos ayude a sintetizar un poco lo que se ha discutido. Dice, ¿cómo interpretar correctamente la homosexualidad en la Biblia? Más allá del contexto, ¿existe una metodología científica o cómo se realiza? No sé si alguien quiera comentar al respecto. Pues para eso está la hermenéutica, el exégesis, pero pues como decía René, ¿no? No es como así es, ¿no? Diferentes personas desde diferentes posturas pues tienen una interpretación diferente. Sí, o sea, aquí creo que podríamos preguntarle a la teología, ¿no? Los teólogos y las teólogas. Bueno, los que estamos aquí somos más de las ciencias sociales, entonces tenemos una mirada distinta, ¿no? Nos acercamos distinto al fenómeno religioso y sobre todo a las interpretaciones que hacen los creyentes de algunos elementos de la Biblia. Tal vez desde la teología, como decía Manuel, la hermenéutica, la exégesis, hay distintas metodologías que utiliza la teología para acercarse a los textos bíblicos, pero desde la misma teología no hay consenso todavía sobre qué entendemos por la homosexualidad. Obviamente hay ideas dominantes, ¿no? Hegemónicas de cómo concebir la sexualidad, la homosexualidad, pero incluso desde las ciencias sociales también llevamos muchos años discutiendo sobre la secularización y sobre la modernidad, entre otros fenómenos y categorías, y no llegamos como a una verdad concreta, porque en sí no descubrimos verdades, no hay una interpretación correcta ni de la homosexualidad, de cómo lo relata la Biblia, ni de la realidad social. Simplemente son acercamientos que tenemos a partir también de bagajes teóricos y metodológicos con los cuales llegamos. Entonces, creo que más bien responde hacia el contexto, y también yo creo que si por ahí algún teólogo o teóloga que esté viendo esta transmisión podría también
como participar comentando, ¿no? sobre este tema, que sería muy interesante. Muchas gracias, René. Bueno, pues parece que ya va siendo todo. Y justamente queremos agradecer a los ponentes del día de hoy por compartirnos toda esta variedad de enfoques de los diferentes cristianismos, porque también entendemos que no existe una forma de ser cristiano, no existe una sola interpretación de la Biblia, no existe solo una iglesia, que es algo que es muchas veces difícil de trabajar y a veces también de entender, ¿no? Entonces, gracias por ilustrarnos con esta variedad de posturas sobre la homosexualidad. Repasamos cuestiones de relaciones, cuestiones de pecado, cuestiones de aceptación, cuestiones de los creyentes, y les agradecemos mucho por esta charla tan interesante. A todos los que nos acompañaron también queremos agradecerles por estar aquí. Les recordamos que este conversatorio va en su segunda emisión, en su segundo ciclo, en su segunda emisión. Dentro de 8 días tendremos el tema de No te metas con mi familia, ¿cuál familia? Y dentro de 15 días tendremos el tema de qué hablamos cuando hablamos de ideología de género. Esperamos que nos puedan acompañar. Comentarios, preguntas, sugerencias son bienvenidas. Y pues muchas gracias a todos y hasta aquí la transmisión del día de hoy.